Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, 19. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Padre, te damos gracias, damos gloria y alabanza a tu nombre en esta noche. Te pedimos que nos enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti, y tú no tienes, y no tú quien tiene que volverse a ellos. Aquí está es un momento de la vida y ministerio de Jeremías delante del Señor, y tiene o refleja este pasaje dificultades que se presentaron en la vida del profeta en esa época. Como sabemos, a Jeremías le correspondió una de las épocas más difíciles de Israel, y también como ministerio, es decir, desarrollar el ministerio en la época de Jeremías con las características que estaba viviendo Jerusalén, especialmente la capital, era muy complicado, porque había ira por parte de Dios contra su pueblo, y venía una época de castigo muy severo que daría origen a una de las cautividades más duras que vivió en esa época Israel. Por el lado social, el marco social, podríamos decir, de la época era el peor tiempo. Por otro lado, Jeremías tenía la gran dificultad de que era rechazado tajantemente por el pueblo y por el gobierno, los del gobierno. No era un hombre que tuviera audiencia, nadie lo quería oír, especialmente el rey y la corte, los responsables. Entonces él vivía esa dificultad. Por otro lado, había una mano dura de parte del Señor para Jeremías, que no se entiende muy bien por qué se daba. El hecho es que Jeremías tenía de parte del Señor un trato bastante fuerte. Él en general lo soportó, él sobrellevó muy bien esas circunstancias que afectaban su vida, teniendo en cuenta que era un hombre joven, no era un anciano como otros profetas, sino joven, empezando 20, 30 años. Entonces era un hombre que tuvo que soportar una situación fuerte y una época dura de muchísima rebeldía contra Dios por parte de Israel a nivel social. Eso trae consecuencias en el sentido en que
cuando la sociedad es hostil a Dios marcadamente, como esa sociedad de la época, donde el gobierno incluso es hostil a todo lo que tenga que ver con Dios, eso crea una forma de pensar, crea una mentalidad en la gente que es de gente rebelde, dura de corazón para la palabra, para oír la voz de Dios, dura con los siervos de Dios. Bueno, esas épocas son muy frecuentes. Entonces Jeremías parece que estaba como afectado un poco por eso. Él también empieza a tener expresiones impacientes, de disgusto, de insatisfacción contra el Señor, y en una especie de alegato con Dios, de argumentación. Y este verso que leímos es la respuesta de Dios ante esa situación. Él le responde, por eso dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres. Entonces, cuando Dios, el Señor, le habla a Jeremías y le pide que se convierta, estamos entendiendo que es un cambio que espera, no de la incredulidad, como generalmente lo entendemos, sino de una condición, tampoco de rebeldía. Yo no lo diría como una rebeldía, sino como una desajuste en la condición en que Jeremías estaba manejando su relación con Dios. O sea, estaba inadecuado. Este pasaje es interesante por muchas razones. Entre lo que estamos hablando, hay otro punto que es el modelo que plantea aquí el Señor, que sirve para todas las generaciones, ya no solamente para Jeremías, sino para todo el pueblo de Dios, de cómo conducirse en general. Y también en cuanto a las personas que de alguna forma están al servicio de Dios, en algunos ministerios, podríamos decir, algunos servicios a Dios. Entonces tiene mucha aplicación, el verso en sí mismo es de mucha aplicación. Lo primero es que vemos la argumentación de Jeremías, porque vuelvo a decir, no es que fuera rebelde marcadamente, no lo era un hombre obediente, rendido al Señor, pero aún en esa condición de obediencia y de estar rendido a Dios, de su boca salen expresiones que a Dios no le gustan y que pueden ser una advertencia para toda la gente, porque a veces nosotros también hablamos con esa forma, ¿no? En el verso 15, por ejemplo, le dice Jeremías a Dios: tú sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches. Es toda una argumentación que le está haciendo, que realmente uno debe entender. Uno no está en la condición en ningún momento para hablarle así a él, porque pues es como darle una argumentación, es como un alegato, como se dan en los juicios, es decir, es mi defensa y te estoy argumentando a ti como que si Dios no supiera, como que si a Dios se le pasaran cosas como que nos suceden a nosotros, como que si Dios no entendiera circunstancias de tipo personal, lo que nos pasa o lo que le pasa a una persona, y en este caso concreto lo que estaba viviendo Jeremías. Es como haciéndole ver, dice, por eso le dice tú sabes, pero es más que eso queda como te recuerdo, o tú no sabes, o me parece que pasa aquí. Dice, no me reproches. Es decir, la verdad es que Jeremías tenía que aceptar los reproches de Dios, porque en su perfección y su justicia, atributos inherentes a Dios, no se puede esperar un reproche necio.
palabras necias de parte de Dios. O sea, si Dios en algún momento tenía un reproche contra Jeremías, no estaba mal Dios, el que estaba mal era Jeremías. Pero como Jeremías era un hombre usado por Dios, con gran poder y reconocimiento, a pesar de que había hostilidad contra él, parece que este Jeremías estaba como envanecido, estaba como subido por el servicio, o sea, Jeremías era siervo de Dios, empleado de Dios. ¿Quién le da el trabajo? Dios. ¿Quién le da las características de ese trabajo? El Señor. O sea, el ministerio de Jeremías no es invención de Jeremías. El ministerio de Jeremías funciona en tanto que Dios lo sostiene como empleado de él, como siervo de él, como habla la Biblia. Si el Señor le retira el contrato, hablemos para entendernos bien, como hablamos ahora, si Dios le quita el contrato, Jeremías puede estar todo lo envanecido que quiera, pero es como cuando a una persona lo despiden del trabajo. Dentro del trabajo tiene una condición, tiene una posición, bueno, cosas que maneja, administra, en fin, funciones. Pero una vez que termina eso, o que se da por terminado eso, él queda sin nada. Así tenga muchas cosas, tenga conocimiento, tenga experiencia. Bueno, eso es lo que le pasa a la gente en general con el asunto del empleo. Y cómo perciben mal el asunto del empleo y del empleador y de todo eso. Y la verdad es que cuando una vez que los despiden, pueden tener 10,000 posiciones o acreditaciones, como se quiera decir, y a la hora de la verdad el respaldo lo da es la institución. Acá en este caso era el Señor, él. Jeremías en sí mismo, un ser humano como cualquiera, y la palabra de él no tenía ningún valor como la de cualquier persona. Entonces es un lenguaje como inflado. Esa condición se da por el orgullo. Aquí estamos viendo uno de los grandes profetas de Israel exhibiendo un malestar personal de su corazón, no es más, haciéndonos ver que por más que es que nosotros le damos el valor a Jeremías no por lo que es Jeremías, sino por lo que el Señor le permite decir y hacer a Jeremías. Es como con todos. Dios nos permite hacer o decir, no es lo nuestro, es lo de Él. Y lo de Él no nos puede inflar, no nos puede dar altivez o cosas, y mucho menos irle a reprochar. Es decir, no me reproches, o sea, no estás dispuesto a escuchar un reproche del empleador. Difícil la situación de Jeremías. ¿Cómo que no me reproches? El Señor podría decirle, ¿cómo que no te podía reprochar? O sea, yo no te puedo hablar a ti, ¿o qué? Yo no te puedo corregir, yo no te puedo llamar la atención, incluso no te puedo reprochar porque eres quien eres tú. O sea que a cualquiera se le pueden ir las luces con respecto al tema del servicio a Dios y de la condición y de todo. Y eso es lo que estamos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. El enojo fundamentalmente de Dios, que era bastante fuerte, era contra todo el pueblo. Entonces, pero parece que en toda esa ira de Dios contra el pueblo, le prolongó a él también. O sea que también en el examen que hizo el Señor de toda esa gente, de esa generación, Jeremías, que parece, y yo incluso he hablado en muchas predicaciones cosas muy buenas, pero parece que también le encontró y le prolongó. Es una palabra que usa también cuando habla de prolongar su misericordia. Así como el Señor le prolonga la misericordia a Jeremías,
En este caso le prolongó, dice, el enojo. O sea que la ira de Dios para el pueblo, para el rey, para la familia real, para los del ejército, para el pueblo en general, también le cayó a Jeremías. Y Jeremías, es decir, es como decir, él se percibía como intocable. O sea, como perfecto. Dios no me puede reprochar a mí nada. Todos ustedes aguanten y lleven, y como dicen en esta época, chupen, porque se han portado muy mal y todo eso. Y cuando le cae la ira de Dios a Jeremías, entonces se pone así. Dice, sabes que por amor a ti sufro afrenta. Él coge la experiencia del sufrimiento por causa del amor al Señor, por causa del trabajo que hace para el Señor. Lo coge como argumento en contra de lo reprochable que Dios está viendo en él. O sea, ese hecho de que Jeremías o cualquier persona le sirva a Dios no lo exime de que Dios encuentre asuntos reprochables en él, y eso no justifica, o sea, el servicio no justifica, o mejor, el servicio no nos mejora la valoración de Dios necesariamente. Uno puede ser todo siervo, pero si tiene cosas que están mal, el Señor no las va a pasar. Y lo que Jeremías le está sugiriendo es que como yo soy tu siervo, pásame, no me reproches, es como no te metas conmigo. Dales duro a todos los que tengas que castigar, a esa generación rebelde e impía. Pero yo soy tu siervo y por amor a ti te estoy sirviendo. Ahí surge otro asunto. A veces percibimos nuestro servicio como un amor limpio y puro para Dios. Y puede que el Señor no lo vea así, y yo estoy seguro que casi nunca lo ve así. ¿Por qué? Porque nosotros no se lo permitimos. Por eso yo les he dicho muchas veces, examínese y vea por qué es que está sirviendo. Porque su servicio no necesariamente tiene una valoración como la que uno le quiere dar. Porque el Señor analiza el conjunto de la condición de siervo, o sea, la condición del servicio no nos exime de otras valoraciones. Es más, yo diría esto, el servicio nos expone a una valoración más profunda de nuestra vida por parte de Dios. Por eso, entre más comprometido sea el servicio que uno le hace a Dios, prepárese a que el Señor sea más riguroso con uno, más lo examine, más lo corrija, más le meta la mano, porque Él es así en lo que tiene que corregirse, porque todos los seres humanos en nuestra condición natural al servicio de Dios tenemos que ser corregidos, porque es una pretensión, es una grosería delante de Dios tener la percepción o la idea de que Dios a mí no me puede hablar, no me puede decir nada, yo todo lo estoy haciendo bien. O sea, es cuidado con la calificación propia, o sea, cómo defino yo mi ministerio, mi servicio, cómo valoro eso. ¿Es mi calificación? Por eso les decía, la calificación del empleador no es la calificación. Ahora creo que usan, no sé, por ahí uno se da cuenta, en algunas empresas o grandes empresas lo califican los que le pagan, e invitan ellos a que el usuario también lo califique. Como quien dice, hay algo que se nos puede escapar, porque el empleado delante de nosotros es correcto, perfecto y tal, pero ¿cómo te portas delante de la gente? Que nos cuente la gente.
Y entonces califique al empleado, diga cómo le fue con él. Eso es buenísimo. Con el Señor es exactamente igual, y eso le pasó increíble a Jeremías. Un profeta que parece pues que es impecable, es lo máximo. ¿Y por qué decimos que es impecable y por qué es lo máximo? Porque todo lo que dijo Jeremías a nivel profético se cumplió. No por él. O sea, la excelencia de Jeremías no está en Jeremías, está en el simple hecho que lo que dijo se cumplió. Por eso es que por ejemplo, hablando de los profetas, el asunto de los profetas es complicadísimo. Porque el mismo Señor nos da el parámetro. Si lo que dice el profeta se cumple, así como dice, créale. Si no, nada que ver. Está hablando de su propia cuenta. Gravísimo. ¿Ah? Uno de pastor o de predicador pues tiene cierto margen de libertad y más tolerancia al error. ¿Ah? Porque pues un predicador joven, nuevo, digamos, que está empezando, pues no necesariamente va a ser una predicación perfecta. Y no pasa nada. Pero el profeta es diferente. El profeta, si se atreve a abrir la boca con la palabra profética, eso será refrendado por el Señor, sí o no. Y a Jeremías tenía el problema de que sí le refrendaba. Y entonces esa circunstancia ejercía una presión en la mente de Jeremías en el sentido de que yo soy excelente, yo soy el máximo y a mí no me reproche y a mí no me diga nada y no se ponga bravo conmigo. Pero cuando estamos con el Señor, nunca nos debemos olvidar de que Él es Dios y Él es perfecto y Él es omnisciente. Es quiere decir, lo sabe todo. Es omnipresente. Él estuvo en su vida. El Señor ha estado todos los días, todos los momentos, todos los segundos ha estado ahí, en su vida. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, dice la Biblia, que usted estaba allá de 8 semanas, de 12 semanas, cuando empezó a darse los primeros golpecitos, el Señor estaba ahí contigo. Y nos acompaña desde ahí hasta la tumba. O sea, ¿cómo le puede decir Jeremías entonces, no me reproches, no prolongues tu enojo? Sabes, aclararle, sabes que por amor a ti, entonces el Señor tendrá que decir, no, pues, lo máximo, hermanos, Jeremías me ama. ¿Ah? Es una inversión de valores, es peligroso y eso nos pasa a todos. Nos confundimos. Por eso es que para servir a Dios, lo ideal es que Dios nos machaque primero. ¿Sabe? Es lo ideal, lo mejor que le puede pasar a uno. Porque cuando uno lo machacan y cuando ya uno haya, lo que queda, no queda con ganas de nada. ¿Sí me entiende? Ya no. Y va a entender mejor la relación con el Señor. Y en ningún momento se va a inflar porque sabe que, no, pues si esto es pura misericordia para mi vida. Eso es lo que le pasa. Y Jeremías, que fue machacado, pues yo no digo que no, de los profetas que más duro le tocó en la vida. Pero algo que uno aprende, yo lo he aprendido, si hay algo duro, es el alma del hombre, el corazón humano. ¡Qué barbaridad! Nos pueden dar de todo y ahí sigue la altivez y sigue la cosita y sigue la bobada y ahora no me manifiesto, pero espérate que tenga un tantico y saco la cara, saco la mano.
Por eso es difícil el manejo para Dios. Es difícil el manejo con la raza humana, con el hombre. Sino que analice usted el caso de el Señor con Israel. Israel le ha dado de todo, mejor dicho, al Señor, todo tipo de experiencias. Y entonces comienza y sigue, mejor dicho, sigue contando lo bueno que ha sido, lo magnánimo que ha sido Jeremías con Dios. Dice, fueron halladas tus palabras, yo las comí. Es como decir, yo he leído la Biblia, es como, por agradarte a ti, he leído la Biblia, y tu palabra me fue por gozo, y me alegró tu palabra, y alegría en mi corazón fue lo que produjo, porque tu nombre se invocó sobre mí. O sea, él, y yo lo he reconocido, le está diciendo, yo reconozco que tu nombre se ha invocado en mi vida, que cuando me ven a mí me asocian contigo, cuando lo ven a usted lo asocian con el Señor. Oh Jehová de los ejércitos. Eso es dignidades de Jeremías dichas por él mismo. Siguen las dignidades. No me senté en compañía de burladores, no me junté con la gente que se burla de ti. Porque en este mundo, en esta sociedad, hay gente que incluso hace chistes y se burla de Dios. Yo no me senté con ellos. Ni me engreí a causa de tu profecía, pero parece que sí. Si ve que él toca el tema, que ya les toqué yo aquí, él se ¿cómo se dice ahí? Él se sintió orgulloso por causa de tu profecía. O sea, lo precioso, mire, en este momento lo que estoy hablando es lo precioso de Dios. Eso no es mío. Eso que los tenga calladitos oyendo, eso es lo precioso de Dios, no es mío. Yo me equivoco si pienso que es por mí. A Jeremías soltaba la palabra profética y lo afectó. Por eso es que Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea que la revelación puede ejercer un efecto negativo en uno, exaltarlo a uno, para que la grandeza, porque las revelaciones que le dio a Pablo, hasta cierto punto mucho más poderosas que las de Jeremías, no me exaltase. Pablo fue consciente de eso, que la revelación, el conocimiento de las cosas invisibles y eternas que tenía Pablo, esa experiencia privilegiada que tenía Pablo, no lo exalta en su alma. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Ponerle un aguijón en la condición humana, algo que lo humille, algo que le duela, algo que le baje los humos. La revelación, parece que la revelación grande que Pablo tenía no le dañó el corazón, porque Pablo tenía un problema que lo humillaba y lo ponía en la posición correcta y la medida correcta. En el caso de Jeremías también, pero parece que Jeremías, como que el aguijoncito, si lo tenía, no le estaba doliendo, y en esa medida empezó a buscar y a moverse como independiente. Esto se ve siempre en el pueblo de Dios. Dice, no me senté solo, me aparté de esa gente, y pusiste indignación, y me indigné de los impíos, de los que no te aman, me indigné. O sea, todo está tratando de decirles que yo, mejor dicho, yo soy lo máximo, no tienes por dónde cogerme. Hasta llegué a indignarme, mi celo, y eso sí que se ve. Oiga, ustedes han oído del celo de Dios, y en la iglesia
En las iglesias es así, o el celo del Señor. Y los que son más celosos, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa uno en la experiencia? Los que son más impecables, pulcros en el celo y en el temor de Dios, y lo hacen público en la iglesia, son los que más se van a caer delante del Señor y los que más terminan abandonando el camino. Los que dicen que más lo aman son los que más frecuentemente abandonan el camino. Yo lo he visto. O sea que era mentira que lo amaban, porque finalmente lo desecharon. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y aquí está, mire, yo no vine a molestar a nadie. Estoy tratando de que venir aquí aporte algo a la fe de ustedes y de mí. Entonces dice, porque me llenaste de iniquidad. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Aquí hace alusión a la calidad de vida que tenía. O sea, dura. Por eso de mi vida desahuciada, es como quien dice, no hay arreglo para ti. Siendo joven, viviendo circunstancias graves, duras. Y dice finalmente, dice más o menos, serás, o sea, Dios será para mí como una ilusión. O sea, lo que yo he tenido contigo es una ilusión, algo etéreo, algo que no es real, como aguas que no son estables. O sea, es como que yo creo en este Dios, pero a ratos no me funciona, no me parece, y yo no estoy viviendo la vida que yo debería vivir con Dios. Si se supone que Dios es tan poderoso, ¿por qué es que yo vivo estas circunstancias? Se oye, pero por pilas en las iglesias. Y porque Dios o sea, entre más disparatada sea, o mejor, entre más frecuente y abundante sea este tipo de reproche, más volado está el creyente, está más perdido. El siervo está más mal. Entonces el Señor pues es como oye todo eso y mire, como mirándolo, lo dejó hablar y soltó el impecable profeta, el intocable profeta de Dios. Y el Señor lo escuchó. Entonces, tomando el tema, el Señor le dice, pues por tanto, así dijo Jehová, y le da una puya bien dura, porque cuando le dice, si te convirtieres, o sea que lo dejó casi en el plano de un hombre no convertido. O sea que todos los pergaminos ministeriales para el Señor no le servían de nada. Sí, eres un gran profeta, pero te falta convertirte a mí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso le puede pasar a uno, que sea un gran siervo entre comillas, pero que no se ha convertido al Señor. Está sirviendo ahí, porque estos oficios son humanos. Todo lo que hacemos es humano, actividad. Por eso yo me oyen con los que hablo, no, que yo no digo culto, actividades. Esta noche tenemos una actividad en Tuluá. Qué profano, dirá algún celoso, qué profano, qué hombre tan profano. Debería decir culto. No, es una serie de actividades muy humanas que terminan en una actividad humana que es comer.
¿Mm? Son actividades. Esto no es angelical, son actividades humanas. Y en cuanto que son actividades humanas, están sujetas al error y al pecado. Y al error en general delante de Dios. Entonces, para que las actividades humanas que Dios nos permite hacer delante de Él estén del agrado de Él, se necesita de corazón haberse convertido al Señor. O sea, que haya una conversión, un cambio de mentalidad, en el sentido en que, bueno, se desmonta todo el andamiaje de las ideas humanas y pensamientos humanos que todos tenemos. Tenemos todo un andamiaje de pensamiento, de percepciones, de cosas propias, de cómo me veo, cómo me percibo, todas mis justicias, todo lo bueno que soy, y lo incomprendido y el trato injusto que he recibido, y todo eso tiene que desmontarse. Y todo el servicio excelente que le he hecho a Dios. ¿Y sabe quién nos da un ejemplo de eso? Pablo, nuevamente. Por eso dice que todo lo he estimado por basura. O sea, todo lo que era motivo de satisfacción y de orgullo personal en Saulo de Tarso, en Pablo, cuando él se convierte a Cristo, lo estima como basura. O sea, se dio cuenta, eso no sirve para nada. ¿Y qué hace uno con la basura? La quita, la echa. Y entonces Pablo quedó en mejor condición para hacer un servicio a Dios con actividades humanas, sin que su condición de corazón estorbe en esa condición de servicio. O sea, esto lo vemos aquí y lo vemos en Pablo y en otros, en todos prácticamente. Entonces, la conversión no solamente es del incrédulo al creyente, sino que puede ser necesaria la conversión del siervo. Es como que le digan a uno aquí, o que me digan ustedes, usted conviértase a Dios primero, que anda predicando. O mejor, se la voy a poner así. Sí predica, digamos que bien, algo dice, sí le llega a la gente, sí convoca, pero ¿sabe qué? Conviértase. Eso le está diciendo Dios a este profeta. O sea, imagínese la sabiduría, la inteligencia y el poder de Dios, que lo aplastó con esa frase. Si te convirtieres primero. Como quien dice, tú parece que te he estado usando y tú no has estado ni siquiera convertido. Es que convertido no es solamente creer. Esa es una confusión que tenemos. Es que yo creo en Dios. Yo le vuelvo a decir, todo mundo cree en Dios. Otra cosa es obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios hay que convertirse al Señor. No tengo ningún problema en decir, todo mundo cree en Dios, todos. Pero no todo mundo le obedece. Nadie le obedece prácticamente. Entonces, si te convirtieres, yo te restauraré. Aquí le está diciendo prácticamente. Mire lo que le está diciendo. Uno lo debe entender así. Con eso que acabaste de decir, estás fuera del ministerio, Jeremías, y no te has dado ni cuenta. No te has notificado, ya estás fuera. Por eso es que dice, yo te restauraré. O sea que el Señor le puso la exigencia, o te conviertes o te quedas afuera.
Si quieres que te siga usando, tienes que convertirte. O sea, dejar esa palabrería, esa palabra impaciente que demuestra. Todo esto que estamos viendo de la palabra que les leí en el verso 15, 16 y 17 es impaciente. Es cargada de impaciencia, de exigencia, de condiciones que Jeremías le quiere plantear al Señor. Entonces, aquí no parece que le está hablando tan duro, pero le está hablando duro, porque si no, no dijera te restauraré. Restaurar es volverte a poner donde estabas o como estabas. Por eso digo, Jeremías ni siquiera se dio cuenta que lo acababan de echar del trabajo. Y pues no estoy hablando a título personal, es Jeremías. Y yo te restauraré y delante de mí estarás. Eso es entrar a la oficina de Dios, entrar a su presencia. Muchos cristianos a lo largo de su vida van a experimentar que no entran, teniendo los cristianos acceso con confianza a la oficina del Señor, sienten que no entran. Pero no es por el Señor, ni es por falta de promesas, ni porque las promesas fallen. Es por la condición de que no están en el punto anímico o de corazón que deben tener para estar ahí. La restauración significa que Jeremías tiene que pedir perdón, arrepentirse, ser consciente del arrepentimiento, de darse cuenta lo lejos que ha estado del corazón de Dios, que le duela. Es como decir, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Qué equivocado estoy con el Señor. Y qué torpe, que Dios no sé qué. No torpe el prójimo, uno. Qué torpe, qué bruto, qué animal, qué, bueno, lo que quiera decir. ¿Sabe quién habló así? Job. Job llegó a ese punto. Pero usted ya sabe, oiga, para llegar a ese punto no es fácil. ¿Ah? Job, después de semejante catástrofe a su familia, entra en un proceso con Dios y medita y medita y avanza, y por allá en el último capítulo del libro de Job dice: me aborrezco a mí mismo. Él no cogió a los amigos que le estaban hablando y diciendo cosas. Él no los acusó, no les echó la culpa, no se defendió de ellos, nada. Él no dijo me aborrezco a mí mismo por lo que dijeron los amigos. La palabra de los amigos no le llegó a Job. Eso no lo tocó, porque esos pobres estaban divagando cosas teológicas, cosas de Dios, pero no, tampoco tenían conocimiento. Job dice, me aborrezco a mí mismo, es por lo que sale de dentro de él, por la conciencia del arrepentimiento, de la conversión. Cuando se dio cuenta la diferencia entre el Señor y él, la condición de Dios y él. Cuando se da cuenta de que un Dios omnipotente, sabio y justo permitió toda esa catástrofe en su familia y actuó en justicia. Y él encuentra que en verdad todo ese sufrimiento me hizo llegar a la conciencia de lo aborrecible que soy yo. Él no llegó gratis, él no llegó pensando y pensando y pensando, no. A él tuvo que morírsele toda la familia. Tuvo que perder toda la hacienda. Y tuvo que enfermarse. Oiga, que se le muera la familia no es suficiente. Qué susto que da, ¿no?
no es suficiente. Que quede en la olla sin un peso toda la ganadería, toda la hacienda, no es suficiente. ¿Ah? Tuvo que enfermarse gravemente con visto bueno de Dios, porque el diablo que nos conoce, ¿ah? ¿Sabía usted eso? El diablo nos conoce muy bien a nosotros. Y conocía a Job, dijo, con que se le acabe la familia y la hacienda, no va a renegar de Dios. Hay que meterle a fondo que se enferme. Ahí se equivocó, porque el diablo se equivoca, pero Dios no. Y aguantó la enfermedad, pero todos esos 3 cataclismos en la vida de Job lo llevó a reconocer no la injusticia de Dios, no sus méritos, porque, oiga, usted lee el libro de Job y al principio del libro de Job, en el primer capítulo, Dios habla bien de Job. ¿No has visto a mi siervo Job?, le dice el Señor a Satanás. ¿No lo has visto? Un hombre justo, perfecto. Que el Señor dijo eso, Dios. Y cuando Job hace un examen de su vida y se percibe a sí mismo ya en la verdad, se da cuenta que ni aún así. ¿Qué es lo aborrecible que vio Job en sí? ¿Qué fue lo que vio? La condición humana, lo que la Biblia llama carne. Por eso dice, de la carne segaremos corrupción, descomposición. Por eso, lo que somos según la carne, debemos hacerlo a un lado, no cogernos de ahí para valorarnos, porque eso no. Entonces, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, entonces tendrás comunión conmigo. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Lo precioso es esto que ha puesto el Señor. Para los cristianos es el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu, los carismas del Espíritu, todo lo que es del Espíritu Santo es lo precioso. Lo vil es lo que es nacido de carne. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que su mamá parió. Lo que mi mamá, por supuesto, parió. Eso es vil. Ahí no hay nada, en la condición humana no hay nada. En la condición carnal, dice. Entonces hay que sacar lo precioso, lo que hemos recibido de Dios, que lo tenemos. Jeremías tenía de Dios. Yo nunca he dicho en esta enseñanza, nunca he dicho que Jeremías no tenía de Dios. Tenía y muchísimo. Eso es lo precioso. Lo vil es lo que era Jeremías. Lo que dio en las palabras del verso 15, 16 y 17 es lo vil. Eso es lo de Jeremías. Eso es lo de su condición natural. Y eso es a nivel de las palabras. En otras circunstancias, en otras personas, podríamos decir, es los hechos también. Lo que uno hace, lo que uno dice. La voluntariedad humana. Usted es siervo de Dios, pero usted hace su real gana. Eso es lo vil. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Mira, cuando sale lo mío de tu boca, no hay problema. Cuando sale lo tuyo de tu boca, es vileza delante de mí. O sea, en lo práctico, ¿qué debemos hacer?
no nos quejemos. No le digas sus justicias. Mira, Señor, es que yo te sirvo, yo me he sacrificado. Mira que yo no sé qué, que yo salgo del trabajo y voy al culto y barro en la iglesia y yo no sé qué, y soy portero en la iglesia y ya, sí, no diga eso. Eso lo sabe el Señor. Y eso, Él sabe que son simples actividades humanas, que así como las hace usted a nombre del Señor, las podría hacer a nombre de otro. Eso es lo que le está diciendo. Que salga lo mío. Lo que yo te he dado, eso es lo precioso, eso es lo que tienes que hacer circular en ti. O sea, que nunca pensemos que lo que recibimos de Dios y lo que decimos a su nombre y todo eso nos da valor en lo personal. Por eso es que en la Biblia nosotros somos llamados siervos. Siervo es una figura laboral, digamos, donde uno no tiene mayor significancia. Lo que tú haces lo puede hacer otro. Agradécele que te usa a ti, no más. Eso que haces o dices lo puede hacer otro. Nunca se apoye en eso como para darse valor, porque usted y yo somos reemplazables. Dice, delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. O sea, si queremos que Dios nos use, que Dios use nuestra boca, tenemos que sacarlo de Él, aprender, abstenernos de sacar lo nuestro. Y no solamente en el momento de la actividad o del servicio, sino en todo momento, estar siempre pendientes del Señor. ¿Qué se recomienda en lo práctico? Lea mucho la Biblia, léala, llénese, cárguese de palabra de Dios todos los días y verá que la Biblia lo va asentando, lo va aplanando, le va quitando ideas erróneas. Llénese, esté meditando, orando, leyendo. ¿Para qué? Para que la abundancia de la palabra la tenga en usted y eso le esté recordando. Porque la Biblia es un libro muy vasto, muy grande, extenso. La Biblia no se la digiere fácil. Entonces uno tiene que volverse lector, estudioso, escudriñar, como dice las Escrituras, para que la palabra, no nadie, no el predicador, no nadie, ninguna persona, le esté diciendo y hablándole a su corazón. Cuando usted lee la Biblia, Dios le habla al corazón y le habla a veces ahí donde tienes esos problemas que te pueden llevar a la derrota, a la pobreza, a las circunstancias duras, ahí te va a hablar el Señor. Que te puede llevar a la pérdida del servicio, como muchos lo pierden, están en servicio y lo van perdiendo. Cuando está leyendo la Biblia, el Señor le va a estar recordando, cuidado, ten cuidado. Cuando piense que usted ya lo ganó todo y que todas sus metas se han cumplido y que yo estoy sobrado, estoy hecho, sobrado, yo me pasé, lea la Biblia y va a ver que el Señor le va a recordar la posición mesurada, la posición de mesura, de sobriedad que la Biblia nos enseña. Ahora en este siglo, en esta época, se endulza con edulcorantes. Es recomendable. Yo no digo que sea lo máximo. Los edulcorantes, hay unos mejores que otros. Pero los edulcorantes no son tan malos como el azúcar.
La vida de sobriedad es lo que le pasa a usted cuando come algo light o dietético. Si se da cuenta que este postre es dietético y usted se lanza sobre él esperando el sabor que está acostumbrado a percibir del que es natural o con azúcar, y se da cuenta que es diferente, que sí gusta, pero bueno, hagamos de cuenta que me come un pastel. Esa es la vida sobria, la de edulcorante. Por eso dice, al que disfruta como si no lo disfrutase. El sabor que nos debe quedar en la vida de todo lo que vivimos, de todas las cosas dulces, entre comillas, buenas, es como que si no las viviéramos. ¿Por qué? Porque cuando no es así, es igual que con el azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? Que hace daño. Hace daño. Prepara su corazón a un infarto. Entonces, si usted no quiere que le dé un infarto, que lo despachen sin que pueda despedirse de nadie, quite el azúcar. Si usted no quiere que la vida y los deleites de la vida y las dulzuras de la vida y lo bonito lo bonito que ha sido Dios conmigo y lo bonito que ha sido Dios conmigo, que me ha dado y me ha dado, si usted no quiere que eso le haga daño, haga de cuenta que no se entusiasme con eso. Llegue hasta lo que representa el uso normal. Hasta lo que es necesario. No más. Pero no poner el corazón, no poner orgullo en las cosas, no poner nada, no inflarse. Es como Job, tenía una ganadería extensa, gigante, súper rico el hombre, como 14,000 cabezas de ganado, hermano, y yo no sé cuántos miles de ovejas. Eso en dinero actual es un hacendado. ¿Y sabe qué? Job no estaba tan mal. A él le quitaron eso y no blasfemó, porque él no estaba apoyado, asentado en eso. Su valoración no estaba ahí. Eso es lo que le está pidiendo el Señor a Jeremías. Dice, conviértanse en ellos a ti. O sea, mire lo que le pasó a Jeremías, que la influencia, por eso estamos en estos días hemos hablado de eso, la influencia social es negativa, es peligrosísima. Lo que hablábamos de la mujer de Lot por vivir en Sodoma, la influencia social acabó con ella. Y aquí, ¿qué está diciendo? Es como decirle, mira, hasta donde yo te estoy viendo, tú te estás convirtiendo a ellos, cuando debería ser lo contrario, que ellos se conviertan a ti. Por eso es que le dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, él que decía que no tenía por qué reprocharlo, por acá dijo, no me reproches. El Señor estaba reprochándolo porque él veía que Jeremías se estaba convirtiendo a ellos, a los habitantes de Jerusalén que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, a los que iban a recibir la reprimenda más horrible del Señor. Y el Señor estaba viendo que Jeremías, entonces, si Jeremías estaba viviendo eso, ¿yo por qué voy a pensar que yo no? La alerta me la pone a mí. Cuidado, te conviertes a ellos.
a empezar a pensar. Claro, para terminar, no vaya a pensar que usted va a caer en el peor pecado de una. No, es un lento proceso. Que usted no va a ser el peor mundano. No, usted va a ir lentamente acomodándose a esa mentalidad. En la medida que el Señor obra en usted, usted puede caer en ese riesgo. Generalmente la bendición de Dios, que tiene que ver con lo material, es la que más nos pone en peligro de esa situación. Dice, conviértanse en ellos a ti. O sea, tú no vayas a salir ahora que eres como un mundano más y piensas igual y tal, y sientes igual y eres igual de cruel, igual de duro y lo que sea. O sea que sí tenía que reprocharle lo que tenía aquí hasta donde vemos. Sí tenía que reprocharle. Se estaba convirtiendo a ellos, a los que iban a ser castigados. Es como que si Noé se hubiera convertido a esa generación que iba a morir ahogada. ¿Ah? Noé es otro nivel. ¿Ah? Si se da cuenta, Noé es otro nivel. Jeremías queda abajo, Noé arriba. Noé trabajó y pregonó, hacía dos labores Noé: construía el arca y predicaba, pregonaba, alertaba a la población, y lo hizo a pesar de todo, de todas las burlas y de toda la oposición, y terminó haciendo el arca. A la predicación de Noé no se convirtió nadie. Los únicos que oyeron la voz de Noé fueron los animales. Vengan muchachos, elefantes, tigres, pulgas, micos, vacas, entren. Oiga, y sumisos iban entrando. ¿Ah? Serpientes, entren. Ovejas, ninguna se rebeló. A lo que llamó Noé fueron. Los que no le oyeron a Noé fueron los hombres y las mujeres. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos la gloria.